Recording in progress. Democrática del Senado, CDP. Y Óscar Eduardo Gutiérrez, director ejecutivo de Vigilada Agropecuaria Colombiana. Señor Francisco Maltés. Buenos días, amigos y amigas periodistas que están presentes, a los periodistas que están por la plataforma y a todos los hombres y mujeres que nos escuchan y ven a lo largo de nuestra patria. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones. En primera instancia, queremos expresar nuestra solidaridad con todos los hombres y mujeres que han sido víctimas de la pandemia del COVID-19, a los familiares de quienes han muerto en esta dura situación. Esta pandemia se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si tuviéramos un sistema de salud público eficiente. Se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si el gobierno no se hubiera demorado 2 meses en iniciar la vacunación en Colombia. Segundo, Colombia está viviendo un estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 2019, con el llamamiento que en su momento hizo el Comité Nacional de Paro a una gran movilización. En desarrollo de esa movilización le presentamos al Gobierno Nacional un pliego de 104 puntos, pliego que el gobierno se negó a negociar sistemáticamente, desconociendo las graves causas sociales de detrimento que hay en los indicadores sociales en Colombia. El hambre, el desempleo, la desigualdad, la deserción escolar, entre otros, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Desconociendo estas circunstancias, el gobierno se negó a negociar. Queremos decir que en el ADN del gobierno del presidente Duque no existe el verbo negociar. Existen los verbos represión, existe el verbo incumplimiento, existe el verbo dilación. El pasado 20 de junio, el próximo domingo hace un año, le presentamos al gobierno nacional un pliego de emergencia de 6 puntos. Ese pliego de emergencia es, en el fondo, un plan de choque que permitía, y aún permite, por supuesto, preservar la salud, mantener el empleo, la producción y, por lo tanto, disminuir el choque tan nefasto que hemos visto. Allí planteamos una renta básica temporal de un salario mínimo por 7 meses para 10 millones de personas. Eso hubiera evitado que mucha gente hubiera salido a la calle, porque la mitad de la población colombiana está en el desempleo, en la informalidad, y cerca de 4 millones de desempleo. Eso hubiera evitado que la gente saliera a la calle, pero al mismo tiempo tendría ingresos para comprar y mantener el crecimiento económico. También planteamos en ese pliego de emergencia la matrícula
0 para los jóvenes de las universidades públicas por 5 años, no por un semestrico, por 5 años a cargo del gobierno nacional. Planteamos también que se pagara el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes empresas. Por supuesto, el gobierno no acogió esta petición y el año pasado se quebraron cerca de 500.000 empresas por la omisión del gobierno nacional en acoger, en negociar este pliego de emergencia. ¿Qué hemos recibido del gobierno nacional? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional al pliego de emergencia? La respuesta del gobierno al pliego de emergencia ha sido la más brutal represión que hayamos tenido noticia en Colombia. Represión que la hemos denominado la brutalidad policial y que conllevó a que muchísimos países del mundo le exigieran al gobierno del presidente Duque que evitara el uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. 2 pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, más de 55 representantes de Estados Unidos lo han solicitado también, el gobierno de Canadá, los gobiernos de la Unión Europea le han dicho al gobierno pare la brutalidad policial. Asimismo, hemos observado y hemos visto que la respuesta del gobierno es la militarización de la protesta social. La militarización de la protesta social que se expresa en la expedición del decreto 575, que es una suerte de conmoción interior por la puerta de atrás y la presencia de las fuerzas militares en la protesta pública, la protesta pacífica, dándole a la protesta una connotación de guerra, cuando es una protesta social pacífica. El gobierno, asimismo, se ha negado sistemáticamente a la firma del preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social a la que llegamos el 24 de mayo. Continúa dilatando la negociación del pliego de emergencia, desconociendo la grave situación social que vive el país. Por estas razones hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Y en ese orden de ideas, el nuevo escenario de la movilización social que tenemos en Colombia es el siguiente. Primero, vamos a celebrar el próximo 20 de junio, que se cumple un año de haberle radicado el pliego de emergencia al presidente Duque, un gran concierto nacional, un gran concierto que lo hemos denominado a un año de presentar el pliego, Duque no negocia. Vamos a desarrollar un diálogo nacional con todos los actores sociales, gremiales del país, con las universidades, en la perspectiva de construir varios proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia. El pliego de emergencia lo vamos a constituir en proyectos de ley que saldrán del debate nacional, que saldrán de los foros, talleres, seminarios que vamos a realizar con todos los actores sociales a través de la academia.
Y esos proyectos de ley que construyamos van a ser acompañados el 20 de julio con una gran movilización al Congreso Nacional para radicar estos proyectos de ley. Y por supuesto, aspiramos a que el Congreso de la República, los congresistas, no le fallen a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque en la solución del pliego de emergencia. Queremos, por supuesto, solidarizarnos con todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en estos cerca de 50 días de paro nacional, el paro nacional más largo en la historia del país, que ha tenido la mayor cobertura desde el punto de vista geográfico. Se desarrolló el paro en más de 800 municipios. Creemos que se movilizaron más de 10 millones de personas en defensa de sus intereses, en defensa del pliego de emergencia. Y por supuesto, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a la juventud que ha jugado un papel trascendental en esta batalla y en las batallas que siguen, porque hemos logrado por primera vez en Colombia que una agenda social, que es el pliego de emergencia, hemos logrado que una agenda social sea de debate público. Este paro ha tenido importantes victorias, por supuesto. Ha caído por primera vez una reforma tributaria, fruto de la movilización social. Ha caído un ministro prepotente, arrogante de Hacienda. Ha caído la canciller de la República. Asimismo, hemos logrado el hundimiento del proyecto de ley 010, que era la liquidación, el acabose para la salud pública. También fruto de nuestra movilización social, se debió retirar el comandante de la Policía de Cali. Estas victorias de la movilización social pacífica son importantes, pero como decimos, la lucha continúa porque las causas que han generado este estallido social continúan vigentes. Tercio Yola. Gracias. Saludamos también a los periodistas, comunicadores y medios que nos siguen a través de Zoom. Esta rueda de prensa se está transmitiendo en vivo a través de las páginas de la CNT, de la CUT. Invitamos ahora al compañero Percio Yola, presidente de la Confederación General de Trabajo, CGT. Muy buenos días. Queremos igualmente reiterar nuestra insistencia al gobierno nacional de negociar el pliego nacional de emergencia, tal como lo manifestó Francisco, en razón a que seguramente habrá algunos sectores que se van a continuar movilizando, que haya toda la protección, las garantías, inclusive los jóvenes que de alguna manera adelantan procesos de negociación con las autoridades locales en Cali, en Bogotá, en Medellín, en diferentes lugares del país, que tengan la debida protección. Rechazamos que haya actores armados, civiles, que patrullan las calles de Cali con armas largas y con pistolas, y que andan de alguna manera intimidando la población. También nos parece pertinente llamar la atención del Congreso de la República de cara a los proyectos de ley que afectan las cajas de compensación familiar, proyectos de ley que plantean reforma a la justicia y a la educación,
así como el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales. ¿Quién sigue? Diana Sofía Gómez, secretaria ejecutiva, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Un saludo para todos y todas a nombre de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. A partir del 28 de abril, en articulación con diferentes organizaciones sociales, donde confluimos trabajadores, estudiantes, sector solidario, pensionados, personas, líderes de las actividades agropecuarias y diversas organizaciones sociales, hemos impulsado y escuchado un clamor popular desde una representatividad múltiple y diversa, donde los jóvenes han tenido un papel clave y disruptivo. Por esa diversidad, consideramos que en este momento debemos hacer un replanteamiento para enriquecer nuestra agenda social que hemos venido construyendo, para llamar a otros sectores sociales y hacer alianzas con universidades, comunidades, alcaldes, gobernadores y todas las organizaciones sociales que quieran unirse a la construcción de una agenda social. Razón por la cual hacemos un alto en el camino, que no significa que no sigamos realizando actividades públicas y manifestaciones de protesta. Lo que significa es que vamos a hacer un cambio en la periodicidad de las movilizaciones para sentarnos a seguir tejiendo agendas, a reposicionar el pliego de peticiones, a conjugar diversas plataformas y a desarrollar el plan de acción que hemos planteado y que el compañero Francisco Maltés nos ha presentado. Este plan de acción llama a toda la sociedad a seguir pidiendo cambios y transformaciones sociales y económicas que atiendan la crisis y fortalezcan la democracia. Apoyamos y nos solidarizamos con la movilización de los jóvenes y de los demás sectores y con los acuerdos que se han logrado, y consideramos que así como en las regiones ha habido una voluntad de acuerdo, el gobierno también debía demostrar de una manera efectiva esa voluntad de acuerdo, que hasta el momento ha sido de dilación y de incumplimiento de la actitud del gobierno. Entonces, por eso consideramos que las causas que originan el paro se mantienen y que vamos a tener diferentes estrategias para seguir clamando y pidiendo por soluciones sociales para todo el pueblo colombiano. Gracias. Gracias. A continuación, Laura Alzate, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACREE. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Quiero ser reiterativa con algo que han mencionado mis compañeros y mi compañera al respecto, y es que desde los diferentes sectores que conformamos el Comité Nacional de Paro y algunos que incluso no estaban, fuimos muy enfáticos en mencionar la disposición que teníamos para el diálogo que se quería tener con el gobierno nacional para garantizar, para dar las garantías a las movilizaciones y posterior a eso poder concretar la negociación del pliego nacional de emergencia. El gobierno nacional nunca reconoció las problemáticas que tiene el país en este momento, que se viene presentando antes de la pandemia, que en medio de la pandemia se profundizaron. Nunca reconoció además que es importante darle solución a esto y que en ese sentido las y los colombianos están pasando por una crítica situación en este momento. Eso claramente lo que demuestra es que el gobierno nacional no le interesa ni prioriza la situación que en este momento están viviendo los colombianos. Esto es lo que claramente nos pone
en una situación de efectivamente suspender por la dilatación que ha venido presentando el gobierno nacional por más de un mes en los diferentes espacios que tuvimos de diálogo con el mismo, en el marco de no querer garantizar ni avanzar en el preacuerdo de garantías, ni tampoco poder completar la mesa de negociación, aun cuando se le dieron las soluciones y se le expresó también la necesidad inmediata de negociar el Pliego Nacional de Emergencia en el marco de la situación tan crítica que pasa el país en temas de desigualdad, pobreza y desempleo. Por esta razón, diferentes integrantes del Comité Nacional de Paro hacen un planteamiento de un plan de acción que permita, de alguna manera, poder hacer la negociación del Pliego Nacional de Emergencia. En medio de esta situación, por eso fue que diferentes sectores y algunos colombianos y colombianas, por no decir que la gran mayoría, tuvieron que salir a las calles desde el 28 de abril en medio de una pandemia. La situación de los jóvenes en este momento es una situación muy crítica. El 33% de la población son ninis, jóvenes que no estudian y trabajan, y precisamente por la falta de oportunidades que tienen en el país, el gobierno nacional no ha querido dar soluciones, así como tampoco la ha querido dar para los estudiantes en el marco también de un derecho de petición que presentamos desde la asociación, en donde no da una respuesta clara frente al tema de matrícula cero que anunció a boca abierta hace mucho tiempo y que en este momento claramente se desconoce cómo va a ser la situación y qué plata va a dar verdaderamente para supuestamente garantizarla. La situación que se está viviendo en este momento en el país claramente refleja que muy seguramente en los próximos meses vamos a salir a las calles. Vamos a seguir a las calles a seguirle peleando al gobierno nacional. Vamos a seguir a salir a las calles de manera masiva, pacífica y creativa a tratar de dar soluciones y negociar el Pliego Nacional de Emergencia en el marco precisamente de la necesidad que se está viviendo en el mismo y de la situación tan crítica que estamos viviendo las y los colombianos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. A continuación, don Jairo Díaz, presidente de la Conferencia Democrática de Pensionados, CDP. Muy buenos días para todas y para todos. Reiterando el agradecimiento por su presencia en esta rueda de prensa del día de hoy. Pues como bien se ha venido planteando en el transcurso de las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues este es un movimiento de carácter social que se viene gestando prácticamente desde noviembre del 2019 ante la negativa del presidente Duque precisamente para dar respuestas a unas peticiones de carácter social que tenemos las organizaciones. El resultado, lógicamente lo hemos visto en el transcurso de estos últimos meses, y es precisamente esas protestas sociales, viendo que el gobierno desde primera instancia viene negando la oportunidad de entrar a negociar un pliego de emergencia que, como se ha dicho, ya va a completar más de un año en su presentación. Pero aunado a ello, encontramos nosotros el manejo equivocado de la pandemia. Ahora nos quieren achacar a nosotros que por efectos del paro creció la pandemia. No, la pandemia ha crecido por las demoras en el gobierno en aplicar los correctivos y aplicar lo que debía hacerse con respecto a la vacunación en el país. Pero esto también tiene que llevar estas protestas sociales frente a la profundización de la recesión económica en el país, el aumento del desempleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas en el país. También tengamos en cuenta que la pobreza en Colombia aumentó en más de 3.5 millones de colombianos. Entonces, toda esta situación nos lleva también a exigirle al gobierno nacional la derogatoria de decretos como el 575 y el 1174 y el de las reformas a las cajas de compensación. Que no olvidemos que las cajas de compensación fue idea de los trabajadores en 1954. Pero el 1174, cuando genera prácticamente la aprobación del trabajo por horas, nos está demostrando que lo que quieren acabar es con las organizaciones en el país de pensionados. No habrá pensionados hacia futuro, por la que la gente va a trabajar por horas. Entonces, todo esto se ha venido unificando a esta protesta social, pero eso sí, queremos ser enfáticos. Rechazamos la violencia, venga de donde venga. Rechazamos el modelo neoliberal que ha venido afianzando
el gobierno del presidente Duque. Entonces, este plan de acción lo que busca es precisamente lograr que se desarrolle y se lleve a cabo la negociación del pliego de emergencia, pero con verdaderas garantías para la protesta social. En este momento, queremos decirle al país que nosotros ratificamos nuestra voluntad de diálogo y de negociación, pero también en este momento estamos demostrando que seguiremos unidos en esta lucha social. Muchas gracias. A continuación, Óscar Eduardo Gutiérrez, director ejecutivo Dignidad Agropecuaria Colombia. Un buen día, un cordial saludo para todos los periodistas y para todos los que siguen esta rueda de prensa por las diferentes redes sociales. Hemos adelantado nosotros y millones de colombianos más unas gigantescas jornadas de movilización en pos de la aplicación de una serie de propuestas que, elaboradas a partir de lo que se conoce como el pliego de emergencia, se le hicieran al gobierno nacional hace ya, el próximo 20 de junio, un año. Propuestas que partieron del análisis de la realidad de esos días por efecto del tratamiento que el gobierno le diera a la pandemia, por efecto de la profundización de la crisis económica que venía desde 2019 y también en un análisis de las realidades económicas y sociales que implicaban esas modificaciones derivadas de la aplicación de las cuarentenas, la lucha contra el COVID, mal hecha por lo demás por el gobierno nacional, y otra serie de situaciones ligadas a la pobreza, al desempleo, al hambre, a la miseria y a toda esa situación que se presenta en el país y que aún hoy no está resuelta y que, lo más grave de todo es que el gobierno nacional tampoco la quiere resolver, tampoco la quiere negociar, tampoco quiere voltear la mirada para ver y para atender las necesidades de millones de colombianos, porque a este gobierno solo le interesan los negocios del gran capital financiero, de los importadores, de los monopolios nacionales y extranjeros que de alguna manera controlan la vida económica de nuestra nación. Esa situación entonces hizo que nos viéramos obligados a ir al paro el 28 de abril y después de estos 50 años, estos 50 días, perdón, el gobierno no ha reaccionado positivamente para solucionar la crisis ni atender las peticiones del Comité Nacional de Paz. Eso nos lleva, obviamente, a hacer una reconsideración de las acciones adelantadas y como lo expresamos con toda claridad en este comunicado, hemos tomado la decisión de interrumpir temporalmente las acciones periódicas que veníamos adelantando. Vamos sí a adelantar otra serie de tareas contempladas en ese plan de acción y una supremamente importante va a ser la de difundir ampliamente, ir a la academia, ir a los diversos sectores sociales a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, de pliego de emergencia, porque consideramos que la crisis no ha concluido y que si no se hace nada para resolverla, lo único que terminará sucediendo es que mayores, más fuertes, oleadas más grandes terminarán apareciendo nuevamente en la vida nacional, porque por el hecho de no resolver los problemas no quieren decir que se desaparezcan. Por el hecho de que el gobierno nacional no negocie, no atienda las necesidades de la gente, no quieren decir que esas necesidades desaparezcan. Ya lo vimos en 2019, que no quiso negociar y que montó el cuento del diálogo nacional.
Hoy volvemos a decirle al gobierno nacional, negocie, atienda los problemas de los ciudadanos de este país. No lo querrá, seguramente esa es Central de Integración y Capacitación Cooperativa 5. Un saludo solidario a todas y todos los presentes y los que nos están viendo en esta rueda de prensa. Establecido en la Ley 454 de 1998, venimos participando de este gran paro nacional que desde el año 2019 le hemos venido pidiendo al gobierno que cambie su política neoliberal. Esa política que ha empobrecido y que ha hecho una brecha cada vez más grande entre los ricos y pobres de este país. Eso ha dado como consecuencia que el descontento nacional de las y los menos favorecidos de este país hayan salido a las calles de forma masiva en estos año y medio en la que le hemos pedido al gobierno unas nuevas formas de hacer economía. Por eso consideramos y le pedimos al gobierno nacional que no pitufee más el paro y que nosotros seguiremos con nuevas formas, con todos y todas las colombianas pidiendo que otra forma de hacer economía es posible y eso se llama la economía solidaria. Desde las organizaciones una situación y otra forma de país. Este país podrá cambiar siempre y cuando tomemos las banderas de una nueva forma de hacer economía. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos con las preguntas, como también tenemos periodistas en el Zoom, entonces vamos a ir haciendo una pregunta de allá, una pregunta de aquí. Entonces, compañero Percy, hay una pregunta para usted. Pregunta Joel de Radio Nacional. Con esta suspensión de las movilizaciones, ¿se le da respuesta al gobierno nacional que viene pidiendo que no se realicen más marchas debido al tercer pico de la pandemia en el país? Sí, muchísimas gracias. Se trata de salvar vidas en dos direcciones fundamentalmente. Primero, como quiera que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta, no queremos que sigan matando jóvenes cada vez que hay movilizaciones y como ya dije, no obstante que algunos están por la vía del diálogo, ahí continúa la presencia de particulares armados que prácticamente están cometiendo asesinatos, como el que vimos en la madrugada de ayer de un cantante en la ciudad de Cali que había sido un actor determinante en el proceso de lucha librado allí en esta ciudad. Y por otra parte, indudablemente, esperamos que la no continuidad de las marchas de todos los miércoles permita dar un compás de espera a este tema de lo que ha sido el crecimiento de la pandemia. Gracias, compañero Percy. De aquí de la sala. Compañero, por favor, se identifica. Hola, buenos días. Desde el 28 de abril hasta ahora se ha visto un desgaste, es decir, la convocatoria de personas en las calles no está. Más de 12.000 personas en las últimas movilizaciones, una disminución sustancial de la cantidad de personas en las calles.
y a eso se suma varios sectores alegando la representatividad del comité de paro en las manifestaciones. ¿Esta suspensión se debe tal vez a eso, a los sectores sociales que dicen que ustedes no los representan? La mayoría de esos sectores sociales hoy están desarrollando diálogos con las autoridades civiles en las diferentes ciudades del país, y lo que nosotros hemos hecho es estimular esos diálogos y pedirle al gobierno, por supuesto, que atienda el clamor de esas comunidades que han tomado la decisión autónoma, muchos de ellos, precisamente de retirarse de los puntos de concentración o de resistencia para ir al diálogo que pedimos desde el principio en que iniciamos el desarrollo de este paro. Francisco Maltés. Esta es una pregunta de Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. ¿Se suspenden las movilizaciones y los bloqueos? Quiero agradecer a los garantes que nos han acompañado en este proceso, a la Conferencia Episcopal Colombiana en cabeza de Monseñor, Henao, y a las Naciones Unidas en cabeza de Carlos Ruiz, quienes siempre han acompañado este proceso. Las causas que han originado este estallido social, el gobierno se ha negado a darle una solución negociada con el Comité Nacional de Paro. Por lo tanto, la movilización social va a continuar en Colombia. Como lo dijo nuestro compañero Oscar Gutiérrez, más adelante vendrán más movilizaciones. En este momento, en esta coyuntura, tenemos el gran concierto del 20 de junio, a un año de presentado el pliego de emergencia, una gran movilización a radicar pliegos, propuestas de proyectos de ley al Congreso, y mientras tanto debate, reuniones en universidades con jóvenes, con trabajadores, con pensionados, negros, indios, comunidad LGTBI. Ese es nuestra hoja de ruta. Y por supuesto, habrá diálogo regional con alcaldes y gobernadores para que problemas locales se resuelvan por esa vía del diálogo y la concertación entre mandatarios y quienes han estado en los cortes de ruta. Ese es el mecanismo, el diálogo y la concertación entre mandatarios regionales y quienes están en los cortes de ruta para solucionar este conflicto, que como siempre hemos dicho, se debe solucionar mediante el diálogo y la negociación y no la represión. Gracias, Francisco. Buenos días, Francisco Maltés, Laura Cifuentes de Red Más Noticias. Ustedes han anunciado que van a iniciar una mesa de diálogo por sectores, pero finalmente se van a sentar a negociar con el gobierno, van a volver a retomar esos diálogos que se suspendieron ya hace una semana atrás, eso teniendo en cuenta que así como ustedes anuncian diálogos por sectores, el gobierno también ha anunciado mesas de diálogo en las regiones y con los jóvenes. Entonces, se van a volver a ver un frente a frente entre el gobierno y el comité. Nosotros manifestamos nuestra irrestricta voluntad política de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional en materia de la firma del preacuerdo de garantías para ejercer la protesta social que celebramos el 24 de mayo, que así fue anunciado por el doctor Ceballos en su momento, y del pliego de emergencia que radicamos el pasado 20 de junio. Si el gobierno de verdad tiene voluntad de negociación, debe firmar el preacuerdo del 24 de mayo, debe derogar el decreto 575, que plantea que la protesta social es un problema de orden público y no un problema social, el decreto 1174,
Y después de eso, consideramos que se debe establecer un tiempo preciso. Se desarrollará la negociación del día 1 al día 5. Esto no puede ser dilatar en el tiempo. Primero, firma el preacuerdo del 24 de mayo de garantías para ejercer la protesta social. Segundo, derogatoria de los decretos 575 y 1174. Tercero, unas fechas concretas para iniciar la negociación del pliego de emergencia y para terminar. Ahora, sobre los diálogos regionales, nuestras organizaciones en los departamentos y municipios y distritos han presentado pliegos a los mandatarios regionales. Esa es la negociación que nosotros estimulamos, avalamos, porque los mandatarios regionales pueden resolver problemas territoriales. Lo de los diálogos entre el gobierno y algunas organizaciones sociales, digámoslo de esta manera, hace parte de la conversación nacional que la podemos resumir en lo siguiente: carreta, carreta y carreta. Pero el gobierno nacional ha dicho que lo que está esperando ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser esa comunicación que se viene más adelante? ¿Se van a comunicar ustedes con el gobierno? Porque ellos son los que están esperando hablar con ustedes. Nosotros estamos esperando desde el 24 de mayo que el gobierno firme el acuerdo de garantías que hicimos. Si no se firma ese acuerdo, no se sientan en negociar. Con un gobierno incumplido, dilator, tramposo y represor, necesitamos una muestra de voluntad. Y la muestra de voluntad es la firma del preacuerdo del 24 de mayo, porque se ha perdido la confianza. Bueno, hay una pregunta de David Montaño de Caracol. ¿Qué proyectos trabajarán con el Congreso? Francisco Martínez. El pliego de emergencia, los 6 puntos del pliego de emergencia y una comisión adicional, que es una comisión de construcción de una política de jóvenes. Vamos, con el apoyo de la academia, a elaborar proyectos de ley. Y esos proyectos de ley, durante todo este mes, serán discutidos con las comunidades, con los jóvenes, con las mujeres, con los negros, palenqueros, raizales, con la comunidad LGTBI, y el 20 de julio, en una gran movilización, radicaremos 7 u 8 proyectos de ley al Congreso de la República sobre el contenido del pliego de emergencia. Esto por la negativa del gobierno del presidente Duque a negociar el pliego de emergencia. Bien. Buenos días. Mi colega de noticias. Los jóvenes han manifestado en diferentes ocasiones que no se sienten representados por el Comité Nacional de Paz. Ustedes han abrido la puerta para encontrarse con ellos frente a frente. La pregunta es, ¿se van a encontrar con los jóvenes de la primera línea, los que están en las calles y dicen no sentirse representados? ¿Cómo va a ser esa conexión? Hemos hecho varias reuniones con jóvenes en diferentes ciudades del país, entre quienes se llaman de la primera línea. Y lo que hemos encontrado es una profunda interpretación de sus angustias en nuestras peticiones, particularmente en lo que tiene que ver con la renta básica. Hoy los jóvenes en este país tienen problemas de ingresos, de empleo y de estudio, pero prioritariamente de ingresos. Nuestra propuesta de renta básica, que cobija 10 millones de personas, un salario mínimo por 7 meses, es una propuesta que le hemos explicado en su momento a los jóvenes de varias regiones y de Bogotá, por supuesto, y ha sido entendida como la solución a una de sus múltiples problemas que hay. Y por supuesto los jóvenes tienen problemas locales que deben resolver las autoridades locales. Esta es una pregunta para el señor Díaz. Don Jairo. En concreto,
¿No se van a volver a sentar con el gobierno? Si vuelven a la mesa, ¿bajo qué condiciones? A ver, creo que en este sentido, pues el compañero Maltés y el compañero Percy han sido muy claros y cada una de las exposiciones que se han hecho. Nosotros tenemos la voluntad política precisamente para reiniciar ese diálogo que requiere el país, pero eso tiene que estar garantizado con algo. Y se ha planteado muy claro. Desgraciadamente el gobierno pues ha sido esquivo a comprometerse con decisiones para el país. Entonces, en este sentido, nosotros buscamos que se garantice la protesta social para poder empezar la negociación. Como decía el compañero Percy, esto garantiza recuperar la confianza para poder iniciar ese diálogo, reiniciar ese diálogo concreto que necesitamos. Cada uno de los diálogos que se hacen a nivel regional, pues lógicamente conllevan a resolver problemas regionales. Pero aquí con el Comando Nacional de Paro estamos planteando cosas del orden general para el país, que tienen que encontrar soluciones de una política verdaderamente social de este gobierno que no la vemos por ninguna parte. Entonces, en este sentido, sí creemos que para que el gobierno nos llame a conversar, tiene que garantizarnos la firma del acuerdo del pasado 24 de mayo. Ya con la suspensión de estas movilizaciones masivas, también digamos que no tendrían cabida otro tipo de manifestaciones que se lleguen a presentar en los próximos días, incluso también los que aún existen, que son pocos, pero aún existen. Claro, no, esto van a resultar situaciones y nosotros estaremos al tanto de cada una de las actividades que se desarrollen en el país, pero todo va a ser consolidado en este Comando Nacional de Paro para poder ir encaminando cada uno de esos procesos que se van a dar y en especial ese proceso de diálogo que, como se decía anteriormente, se va a desarrollar con diferentes estamentos en el país para poder concluir en un diálogo serio por este gobierno. Pero esto es una forma de condenar los bloqueos, como se los ha pedido el gobierno, ustedes los van a condenar porque pues ellos piden condenar los bloqueos y ustedes piden la firma de un acuerdo. Sí. Es que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros en varios medios de comunicación. Nosotros no somos los responsables de los bloqueos, nosotros somos las personas que estamos orientando un proceso de concertación y de negociación. Ya el gobierno tiene que definir exactamente con sus organismos quiénes son los que entran precisamente a generar esa clase de bloqueos, pero nosotros estamos fundamentando nuestro trabajo. No, nosotros no podemos entrar a condenar algo que no hemos hecho, ¿no? Entonces, es la situación. Nosotros estamos trabajando por el diálogo y la negociación. Pero en algún momento sí se los atribuyeron. Claro. Del comité de paro se atribuyeron los bloqueos. Lógicamente, claro, nos los quieren achacar. Es que, como decía yo, si hubiera perdido la Selección Colombia, nos habían achacado la pérdida del partido de la Selección Colombia a nosotros. Porque es que ahora todo es culpa del Comando Nacional de Paro. Entonces, nosotros hemos sido muy claros en todas nuestras intervenciones. El diálogo, negociación y garantía de la protesta social. Esta es una pregunta para Diana Gómez, de Carlos Álape Valencia, de KF News, Noticias del Eje. ¿La suspensión temporal del paro es por cuánto tiempo? Lo que hemos anunciado es el cambio de periodicidad en las movilizaciones, pero de hecho estamos convocando para el 20 de junio a foros y actividades culturales y a la presentación de nuestro pliego de peticiones en diferentes espacios públicos, dado que se cumple un año de haber presentado el pliego sin que el gobierno de Duque lo haya querido negociar. También estamos planteando para el 20 de julio una gran movilización que acompañaremos con la presentación de iniciativas y de proyectos de ley relacionados con nuestro pliego de peticiones. Ello sin perjuicio de convocar a alguna movilización o concentración que iremos evaluando de acuerdo a cómo se vayan presentando pues todas las situaciones sociales en el país. Pero para precisar, el 20 de junio van a hacer foros y el 20 de julio una movilización. Sí, así es. Esa movilización va a ser como las que han convocado en estos días. Sí, masiva, pacífica,
con diversas manifestaciones culturales y de conciertos y diversas actividades de concentración. Bueno, muchísimas gracias para todas y para todos. Sí, por favor, hay algunos. Muchas gracias, muy amable. Gracias.